Buenos días, estimados compañeros. En la mañana de hoy estaremos abordando la temática de planeamiento educativo que se encuentra en el artículo Traslapamiento de la pedagogía por el currículo de la autora Magnolia Aristizábal. Este trabajo es socializado por Valentina Yure, Lauren Guerra y mi persona, Harold Romero. Tenemos que iniciar partiendo desde esa perspectiva teórica que nos muestra la autora Magnolia Aristizábal, y es que hay que mirar desde ese foco historicista que el planeamiento educativo se tiene visto como una racionalidad específica, diseñada y utilizada para explicarnos desde afuera. Ojo, es un reconocimiento que no se hace desde el contexto propio, sino desde contextos externos, ya para poder nosotros como interiorizar eso y apropiarnos de eso, así no estemos preparados. ¿Y de dónde nace eso? Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se comienza a reorganizar el panorama educativo a nivel mundial. Y había un propósito, o hay un propósito, que es homogenizar discursos educativos. Y en ese momento se tenía la óptica de que la planeación como salvación a la anomalía, a la anómala situación, ¿ya? Entonces era que la planeación iba a solucionar la serie de impases que venía sucediendo. Entonces es allí cuando debemos pensar, si con planear vamos a solucionar todo, y entonces el resto de factores, el resto de aspectos que atañen el fenómeno educativo, ¿dónde queda? Entonces es tratar de planear, pero de una manera más general, más abarcadora para todos esos aspectos. Seguidamente vamos a mirar esas estrategias que se tuvieron en cuenta en ese momento para el desarrollo y la institucionalización de la educación. Todas estas herramientas se marcan en un principio en común, y es que se buscaba crear unas políticas, crear unas normativas encaminadas a descentralizar un poco el fenómeno educativo. Y entonces se comienza a crear entidades territoriales en cada uno de los departamentos, de las regiones, para que tuvieran autonomía de manejar los presupuestos educativos y de manejar los aspectos educativos en cada uno de los aspectos, en cada uno de los territorios. Y todo esto se vio enfrascado en la creación de normativas que respaldaran esa dinámica educativa en cada uno de esos sectores sociales. Ahora hay que pensar en unos aspectos históricos, en unos fundamentos teóricos, que son los 3 documentos bases que rigen este proceso de planeamiento educativo a nivel americano, a nivel mundial y a nivel Colombia. Y fue un primer documento en 1958, un segundo documento en 1965 y un tercer documento en 1973, que fundamentaron ese proceso del planeamiento educativo. Las conclusiones del primer documento, ¿cuáles son? Primero, señalar las estrategias de institucionalización de la planeación, o sea, mirar de una manera pansófica el proceso de planeación a nivel América, a nivel Colombia, y la realización de un balance de esas estrategias implementadas. O sea, nos están pensando desde afuera y nos van a evaluar de la misma forma a todos. Y se comienza a partir de esa valoración, de esa evaluación que se hace, se elaboran nuevas recomendaciones para esos países a las que van dirigidas. Y uno de esos países es nuestro país, Colombia. Le doy el paso a mi compañera que va a analizar el segundo documento. Bueno, en 1965 el seminario del Instituto Internacional de Planeamiento y Educación pues hizo público un documento, nuestro segundo documento, en el cual este seminario se trabajó desde 5 temas en forma de preguntas problemáticas. Las preguntas dicen lo siguiente: ¿cuáles son las condiciones económicas, sociales, políticas y educativas de América Latina que afectan a todos los esfuerzos en materia de planeamiento de la educación? ¿Y qué progresos se han hecho hasta la fecha en esta esfera? La segunda es: ¿en qué forma se puede vincular efectivamente el planeamiento de la educación con el desarrollo económico y social?
con qué cambios internos se necesitan en la educación y de qué manera el planeamiento de la educación puede facilitar estos cambios. La número 4 es en qué forma puede el planeamiento de la educación contribuir a una mejor coordinación y a dar máxima eficacia a la ayuda exterior destinada a la educación. Y la número 5 es qué arreglos de tipo administrativo y de organización son necesarios para asegurar la implantación de los planes de educación. Como se puede observar, estas son unas inquietudes que prevalecen a pesar del paso del tiempo, por lo que se puede inferir que siempre ha existido esa exhaustiva búsqueda por darle soluciones a estas problemáticas de la educación latinoamericana, y vemos que siempre se ha tratado de hacer pues desde este punto de vista de la planeación. En este documento también se destaca mucho lo que es el posicionamiento de la planeación educativa como parte fundamental del desarrollo económico y social de las comunidades, ya que ven pues la educación como una forma de desarrollo. El tercer documento se publicó en 1973, donde se realiza pues un balance de la introducción de los planeamientos en América Latina, de los años de producción de planeamientos, de introducción de planeamientos. Esto se da en la sexta reunión del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y se tituló El Estudio Base. En esta parte se estudian o se analizan 4 aspectos de planeamiento de educación en estos países. Son los aspectos de planeamiento en la educación. Tenemos primero la estructura institucional, donde se maneja lo que es la ubicación administrativa, las unidades de planeamiento educativo, la organización interna de las unidades de planeamiento educativo, las funciones de unidades de planeamiento educativo y la coordinación entre las unidades de planeamiento. Tenemos la segunda, que son las actividades desarrolladas, donde se manejan las fuentes de obtención de los datos para la elaboración de planes, la realización de actividades, la elaboración de los planes y los planes elaborados y ejecutados. La tercera, tenemos el personal específico, donde se resalta lo que es el nivel académico del personal, el índice de estabilidad, la especialidad de los estudios, el personal adicional necesario y el entrenamiento adicional. Y por último tenemos la asistencia técnica, pues donde se trata todo esto de la asistencia recibida, la asistencia que es necesaria y el personal becado por la OEA o las medidas que adopta la OEA para dar dichas becas. Como conclusión de estos 2 documentos podemos ver que las políticas de institucionalización pues estaban dirigidas a América Latina desde las agencias internacionales, y pues los países de este tercer mundo o de Latinoamérica eran totalmente receptivos, estaban alineados a las directrices que promovían el planeamiento. Bueno, en uno de los balances realizados por el Ministerio de Educación Nacional se plantea específicamente 8 puntos críticos por el que pasa la educación colombiana. He decidido sintetizar algunos de ellos, los que me parecieron pues más críticos. El primero de ellos es que hay una preocupación por esa capacidad cuantitativa del sistema educativo colombiano, con ese objetivo de cumplir con la demanda en la educación. Vemos, por ejemplo, que en los colegios públicos, ¿sí?, siempre hay 30, 40 niños, y es con el objetivo de cubrir esa demanda de la educación. Sería lo ideal que en un salón de clases pues hubieran menos niños para que se diera así un mejor aprendizaje, y sería también mucho más satisfactorio para los docentes. El segundo punto nos dice que el señalamiento de las desigualdades de la educación entre las diferentes regiones del país, mostrando un serio caso de retraso en la educación rural. Sabemos que todos aquellos niños que se encuentran en esas zonas rurales son los más vulnerables en este tema de la educación, ya que hasta allá no alcanza a cubrir esa totalidad educativa. Siempre son ellos los más vulnerables en ese aspecto. El tercer punto es la debilidad en la educación vocacional y la educación por el trabajo, a pesar de la creación de algunas entidades para cubrir esta necesidad. Vemos, por ejemplo, que en el bachillerato los estudiantes se gradúan y ya enseguida pasan a la universidad. No hay
no hay una previa preparación vocacional para esos estudiantes, para que ellos sepan qué es lo que quieren estudiar y así evitar deserciones cuando ya estén en la universidad. La autora Aristizábal nos dice que cuando ella estaba escribiendo este artículo, ya la educación colombiana ya había sacado un nuevo plan decenal, pero que ninguna de esas políticas de ese plan decenal aún no estaban planteadas, o sea, disculpen. En ese momento, la educación estaba aún atenida a esas políticas que se estaban implementando anteriormente y no estaban aún establecidas las nuevas políticas del plan decenal. Bueno, el diseño institucional para el planeamiento educativo, nos dicen que a través pues, de las políticas y las estrategias señaladas anteriormente, el Ministerio de Educación Nacional programó el planteamiento educativo de una manera sistemática y en algunas reuniones y simposios realizados en algunos países, pues con el objetivo de mejorar esa educación, surge esa necesidad de que tienen estos países latinoamericanos de realizar esos esfuerzos para mejorar la educación en cada uno de esos países, de mejorar ese sistema educativo. Finalizando el texto, la autora nos plantea una definición bastante pertinente sobre lo que es la planeación. Nos dice que la planeación es el medio de cohesión capaz de coordinar, orientar y dirigir todos los elementos que conforman el sistema educativo. Es decir, esa planeación es la que va a permitir dirigir y guiar a todos y cada uno de los integrantes de ese sistema educativo, específicamente a los profesores, que son pues los guiadores en el aprendizaje. Gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que esta socialización sea de gran ayuda teórica y práctica para todos nosotros en la praxis educativa. Gracias.